Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El día post-elecciones, iba a decir, el día post-sesión, ¿no? Sí. Una sesión maratónica duró Que llegaste hasta hoy. Claro, por eso, duró hasta altas horas de la madrugada la sesión del Cierto. día de hoy. 6 de la mañana. Sí. 6 de Hacía la mucho que mañana. no 6 duraba en punto. hasta las 6 de la mañana. Creo que Hacía rato, sí. la última que había durado hasta las 2, 3 de la mañana aproximadamente, Sí. una de las más largas, pero hasta las 6 de la mañana hacía bastante que no se trataba, que no se extendía tanto. Hubo algunos intentos para tratar de acortar los discursos, para tratar de que solamente expusiera un pedido puntual, una moción especial que la pidió justamente el diputado Luis Di Giacomo, para que todo el mundo ver si la posibilidad de que se ciñeran solamente a los miembros informantes. Finalmente no se trató esa moción porque viste que si se trata y se rechaza, que era lo más probable, entonces no se podía negociar nada, ya estaba establecido así. Entonces directamente lo hablaron, pero mucho no se avanzó con esa charla porque en definitiva hubo discursos para todo. A mí me parece en particular, independientemente de que uno considere que bueno, después es muy cansador porque se está hasta muy tarde, fueron 15 horas 29 minutos, así fue lo que duró la sesión. Pero me parece que eran temas que ameritaban debate o discursos, o sea que la verdad que no es que hubo 50 oradores para cada tema, no. Hubo un tema que fue el de compras sin IVA, que tuvo alrededor de una treintena de oradores, pero en general después eran 15, 16, en algunos no casos eran tantos menos. en los temas, y más en temas que ya se habían debatido, como por ejemplo el tema de la ley de alquileres, ¿no? Que finalmente se aprobó la ley de alquileres, la ley que venía con la modificación por parte del Senado, porque recordemos que habían dos proyectos que se pusieron en cuestión en el día de ayer. Por un lado, el proyecto original, que podríamos decir que era el bancado por la oposición, que establecía un contrato de duración de 2 años y una actualización cada 4 meses en adelante, lo dejaba más a la libre voluntad de las partes de la negociación, tanto el tiempo de duración del contrato, poniendo como mínimo un piso de 2 años, y también la negociación de la actualización del contrato cada 4 meses en adelante, lo que las partes pactaran. Lo que desde el Senado se introdujo y que también sostuvo de alguna manera el oficialismo es que si uno mira cómo están las cuestiones hoy en día, ¿no? Las cuestiones económicas y demás, es difícil pensar que podría llegar a haber una negociación entre las partes, sino más bien una imposición por parte del propietario, que es la parte más fuerte en un contrato de locación. ¿Por qué? Porque sabe que si este inquilino no lo acepta, atrás hay 20 inquilinos más esperando. Claro, así es. Entonces, en algún momento alguien te va a aceptar las condiciones que le pongas. Entonces, es como que no está buena la razón de ser, de decir, bueno, que el Estado no se debe meter y no debe regular el contrato que debe ser entre las partes, ¿no? Los contratos privados. Pero también hay que tener en cuenta el contexto en el cual estamos atravesando, en base a que hay muy poca oferta de alquileres en toda la República Argentina, porque no es algo solamente que pasa aquí en la capital, pero también por eso el oficialismo insistió en el tema del proyecto que venía por parte del Senado, que establece una duración de 3 años con una actualización cada 6 meses, y se modificó el tema del índice de actualización. Así es, sí, y justamente sobre ese mismo tema, que al final se hizo el debate porque habíamos dicho, o sea, esa era una cuestión que ya había pasado por las dos cámaras. Puntualmente se podía ir directamente a la votación con la exposición de cada una de los miembros informantes. En este caso no, hubo varios oradores y en ese caso se planteó eso que vos decís, el tema de la relación, de que no hay una relación paritaria entre las partes en el tema de alquileres. Entonces justamente tiene que intervenir el Estado. Se planteó, ahí tenían, por momentos estaba bueno escuchar a todos porque había uno de los legisladores del oficialismo dijo que, bueno, puso ejemplos de todo el mundo, de la región, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, cómo es los contratos, qué tipo, si hay ley o no hay ley, cómo está regulado. Y se iba a España, pusieron ejemplos de Alemania, también entonces decía, en todo el mundo hay una regulación. También desde la contraparte, por eso estaba bueno el intercambio que se daba, se decía, bueno, está bien, pero comparar Argentina con Alemania es muy desigual en función de que, no independientemente de la riqueza de los países, sino del contexto inflacionario que tiene la Argentina, que lo hace imprevisible. Pero así todo, fíjate que si en Alemania, que podríamos decir
que la gente que vive en ese lugar, podríamos decir que tienen más o menos todos una misma calidad de vida, ¿no? Ingresos buenos, calidad de vida, así todo, el Estado igual se interviene para establecer una mínima regulación, justamente para que no hayan abusos de alguna manera, ¿no? Así es, sí, sí, y ponían el ejemplo de que los contratos, ahí hay contratos largos de 3 años. Entonces la contraparte decían, bueno, pero en Alemania, no sé si fue el diputado Tetaz el que dijo, en Alemania lo que pasa es que, bueno, podés hacerlo de 3 años o más, porque hay no tenés inflación, entonces sabés que el contrato, que no vas a terminar perdiendo, que es lo que se está sucediendo acá. Y se trazó desde el oficialismo también un detalle de todo lo que fue la ley, se remontaron hasta el origen de la ley de Lipovetsky, en su momento, la llamada ley Lipovetsky, cómo surgió esa ley, sí, cuáles fueron las cosas que fueron afectándola justamente, porque en definitiva desde el oficialismo se terminó haciendo una cierta reivindicación de esa norma. No era tan mala. Claro. Esta fracasó, pero no era tan mala, se decía. Claro, y hay que tener el contexto. Exactamente, es que en realidad tampoco con este tema, con esta nueva regulación de alquileres, tampoco se ataca la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo tiene que ver específicamente con el tema de la inflación. Ese es el tema y ese es el problema, ¿no? De de la devolución del salario y todas esas cuestiones que vivimos todos los argentinos en el día a día. Y habíamos dicho que entonces se aprobó el tema de el proyecto que venía por parte del Senado, y respecto al índice se establece como índice para la actualización por precio del coeficiente de casa propia. Es un concepto nuevo, ¿no? Que hasta ahora no se utilizaba ese coeficiente. ¿En qué consiste? Utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Este será conformado por la menor variación que surja de comprar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y la variación del coeficiente de estabilización de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina. Entonces, este va a ser el nuevo índice que se va a utilizar para los contratos que empiecen a regir una vez que se publique en el boletín oficial esta ley. Creo que no está publicada todavía. No. O sea, que si se firmó hoy el contrato, todavía dije la ley anterior. Sí, bueno, por lo menos se terminó con esa incertidumbre que existía, bueno, porque estamos hace 2 años ya dando vueltas con una reforma que no se hacía. Ahora, independientemente de sea buena o mala, igual obviamente siempre estuvo rigiendo la ley. Esto según la oposición insistía, esto que se está haciendo no cambia demasiado. Y bueno, si uno lo analiza bien, bueno, los 3 años quedan. Sí cambia, por ejemplo, los ajustes ya no serán anuales, sino semestrales. Sí. Y están los incentivos, que en este caso, tanto el dictamen del mayoría como el de minoría, los dos tenían esos beneficios fiscales, que fue uno de los logros que se le incorporaron a lo largo de estos 2 años de debate. Así es, y sobre todas las cosas, además del tema de los incentivos, también es importante remarcar la prohibición de los contratos en dólares y la publicación por sobre todas las cosas. Así que ni bien quede publicada en el boletín oficial, cualquier persona va a poder denunciar que existen publicaciones en contratos en dólares, ¿no? Lo que hoy uno ingresa a cualquier plataforma y ve que prácticamente todos los alquileres están evaluados en dólares. Y por eso dice que la norma aprobada aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea dispone que toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precios de locación de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional. Dice también que se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino. Eso también es importante. Elimina los pagos anticipados, ¿sí? En tanto que los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, un poco lo que decía José, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que los ingresos provenientes exclusivamente de las locaciones de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo. También entre estos incentivos se mantiene la exención de bienes personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmueble con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, quedan exentas del impuesto al cheque. Por otra parte, se incorpora que las partes podrán deducir del impuesto a las ganancias las sumas equivalentes al 10% del monto anual del contrato de locación. Entonces, estos son los distintos incentivos. Las novedades, veremos cómo va implementándose esto en el resto del temario, ¿no? Perdón, en el resto de los contratos de aquí en adelante. Bueno, una de las actividades del día de hoy tiene que ver con juicio político, ¿no? Hoy fue
central el tema. Juicio político en el cual estaban citados 4 testigos y no vino ninguno. No. Récord de ausencias hoy. Es la segunda vez que pasa eso, después vamos a detallar a ver qué es lo que pasó con cada uno. Sí. Y fue lo que yo creo que ya no va a haber más desfiles de testigos. Esto fue lo que hasta acá llegamos. Y bueno, es lo que por lo menos es lo que se alcanzó a establecer de esa manera. Tenemos en cuenta, hubo un detalle, un raconto de todo lo que fue todos estos meses de debate en la comisión y la cantidad de testigos que hubo. Puntualmente hubo 65 testigos durante todo el juicio. Llevaste la cuenta ahí. Yo no, lo dio espectacular. Lo dio Carolina. Lo dio esa. Gailar, le robaste esa información. Que siempre. José siempre es muy el tema de contar el tema de las palabras de los diputados en los discursos, cuántas veces hablaron, es fanático de eso, por eso digo, mira, hizo la tarea, pero no. En este caso fue el tema de la propia presidenta lo dijo este número, ¿no? Así es, sí. Esta es mía, este detalle mío, es la segunda vez que faltan todos los testigos, puntualmente. Una vez no me acordaba, ¿cuál había sido? Había pasado una vez que sí, que estaban previstos y había 2 testigos en esa oportunidad, no me acuerdo. El tema de obras, creo que fue... creo que había sido obra social, si mal no recuerdo. Parece que no, que fue la posterior, pero por ahí fue obra social, pero creo que fue coparticipación, no me acuerdo exactamente, que fue puntualmente cuando vinieron, aquella vez que fue coparticipación. Y fue D'Alessandro, está convocado en esa oportunidad, y también aquel testigo, ya me olvidé el nombre, pero que les quedó en la memoria de todo el oficialismo porque ser tan reticente en aquella oportunidad de decir todo el tiempo, ceñirse a que se amparaba en el artículo de la Constitución que le permite no declarar. Artículo 18, artículo 18, muy bien. Todo el tiempo artículo 18. Artículo bueno, 18. si te parece, para empezar a repasar lo que dejó la Comisión de Juicio Político el día de hoy, vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión, a Carolina Gailar, que decía lo siguiente. Paso a explicar a todos los presentes cómo es el proceso del juicio político, cómo se hizo en el 2003, los antecedentes y lo que dice el reglamento. A los jueces se les da traslado de los cargos y de la prueba, y eso obra en una resolución que fue circulada. Anoche, a las 8 de la noche, circulamos todas las resoluciones donde están los vistos, los considerandos y la parte resolutiva donde dice que se le da traslado de los cargos formulados. Se les da traslado de los cargos de la prueba y un tercer apartado que es cargo y la valoración de la prueba. Eso es lo que se le da traslado al juez de la Corte. Este informe es un informe que obviamente está a disposición y está en la comisión. Pero no le damos porque es el informe anexo que va anexo al dictamen de acusación. Entonces no deberíamos mandarle hoy este informe porque en realidad antes de terminar el informe y que el informe quede versión final y no preliminar como hemos aclarado, tenemos que tenerle el descargo del juez. Una vez que está el descargo del juez se hace la versión final del informe, que eso no está presente a este momento porque no es la instancia esta de elaborar el informe. ¿Para qué hicimos el informe? Porque es un resumen de la investigación en cada causal, donde dice qué se denunció, una síntesis de las denuncias, cuál fue la hipótesis de investigación que nosotros seguimos, cuáles son los hechos irregulares que se denuncian, las irregularidades, y luego de analizar la prueba si se constataron o no las irregularidades que podrían configurar el mal desempeño. Eso es lo que tiene el informe que ustedes tienen a disposición. Se entregó antes y se entregó antes de esta instancia para que justamente tengamos tiempo prudencial para poder analizarlo, mejorarlo, corregirlo y por supuesto después tener en cuenta el descargo que formule cada juez en los cargos que le fueron formulados. La escuchábamos entonces a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada Gailar, quien, justamente preside todas estas sesiones, estas reuniones de comisiones desde el mes de enero hasta el día de hoy. José, específicamente, ¿en qué consistió la jornada de hoy? Bueno, la de hoy fue entonces la 24ª reunión de la Comisión de Juicio Político y ya no solamente, esto merece un detalle, 24 reuniones, eso establece que si hubieran sido consecutivas las reuniones y semanales, hubiera habido 6 meses consecutivos de reuniones. Este es un montón.
montón para una comisión. Y digo porque hoy se hizo una suerte de balance en el transcurso de la jornada de hoy. Ya no había testigos que nos habían presentado. Entonces la presidenta hizo una suerte de raconto de todas las reuniones que había hecho. Se remontó al 26 de enero, cuando fue aquella primera reunión. Y alguno dijo, dijo, esta debe ser una de las comisiones que más se reunió. Sí. Poniéndolo en duda, no cabe ninguna duda que esta fue, obviamente, fue 24 reuniones, ninguna comisión se reunió, ni siquiera Presupuesto y Hacienda, que es una comisión de permanente. Y te pregunto, José, actividad. Vos que conocés tanto del trabajo en comisiones y demás aquí, en algunos otros años, periodos, en otras presidencias, ¿pasaba que por ahí había alguna comisión que se reunía cada 15 días, por ejemplo? En general no. ¿Nunca? En general no pasa. La única que puede llegar a convocarse permanentemente es Presupuesto y Hacienda, a partir del hecho de que muchas pasan por ahí, pero normalmente no es algo habitual. Una comisión con mucha actividad puede llegar a tener 15 reuniones, 16 reuniones, me parece, anuales, claro. Pero no tiene tantas. Claro, porque encima vemos, por lo general, cuando se tratan ciertos temas, por ejemplo, cuando vimos el tema de licencias o el tema de reducción de jornada de trabajo, el tema de GNL, hay reuniones de comisiones informativas, pero no pasan de 2, 3 como mucho reuniones informativas. Ya después dejan la cuarta, podríamos decir, para juntarse a dictaminar. Ese fue un reparo que se puso ayer justamente durante la sesión de ayer. Justamente algún cuestionamiento que se hacía, por ejemplo, al debate que había tenido el plan de, por ejemplo, el plan de Ciencia 2030, que decía, y había habido debate en 2 reuniones informativas. Que de hecho en una de esas reuniones informativas estuvo presente también el ministro Filmus. Sí, a las 2 creo que vino. Sí. Creo que vino a las 2. Pero en la tercera se dictaminó. Entonces decía, es poco para un tema así, es poco. Claro. Sobre todo porque en la primera habían concurrido 18 invitados. ¿Pero eso lo decían es poco desde el oficialismo o desde la oposición? No, desde la oposición decían. Cuando cuestionaron que el trámite que se le daba, porque no había habido debate en general. Claro. Nos fuimos de tema seguramente, pero vale apuntar el hecho de que hubo buena voluntad para convocarla. Desde la oposición había un cuestionamiento para una comisión que maneja la oposición, justamente. Claro, porque es presidida por Facundo Manes, que es de la UCR. Pero como autocrítica me parece que es válida. Había un reproche hacia el oficialismo en el hecho de que era un proyecto del Ejecutivo que no había tenido prácticamente aceptado sugerencias de la oposición. Tengamos en cuenta también que venía desde el Senado ya aprobado. Independientemente de eso, se hacía la referencia. Hubo 18 invitados en la primera reunión, 14 en la segunda. Eran invitados muy grosos, se decía, y que hubiera meritado, y cada uno tuvo 5 minutos nada más. O sea, que hubiera tenido que haber más reuniones informativas. Es un detalle que queda para el futuro, para tenerlo en consideración. Pero bueno, acá hubo debate a full. Acá hubo mucho debate. Cada invitado estuvo más de 5 minutos, estuvo horas y horas. Hoy fue una de las últimas reuniones de la Comisión de Juicio Político, la vamos a extrañar justamente. ¿Una de las últimas hoy? Sí, justamente, recordemos que esto vamos a detallar el cronograma de lo que queda, justamente, pero recordemos que lo hicimos esa referencia. Hay que recordar que el 20 de noviembre... ¿Vos decís que para diciembre no hay más reuniones de juicio político? No, porque el 20 de noviembre tiene que tener todo listo, porque ahí ya no hay más reuniones de comisión, a menos que se prorrogara las ordinarias, que ahí tienen más tiempo las comisiones. Pero bueno, ellos ya están trabajando para ir terminando, y hoy fue el inicio el principio del fin de este juicio político, que va a quedar de todas maneras no con un final, porque el final no será en el recinto, por lo menos por ahora. Volvió a reunirse entonces este miércoles en un día impropio no habitual. Día y hora no habitual, porque siempre se solían reunir martes a las 13 y los jueves a las 11 de la mañana. Hoy se reunieron miércoles a las 15. A las 15 porque a las 11 estaban durmiendo. Claro. A las 6 terminó, recordamos, 6 de la mañana en punto terminó la sesión. Para seguir adelante con el proceso que desarrolla contra 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad se pretendía avanzar con la causal abuso de poder que involucra al juez Ricardo Lorenzetti, porque recordemos, la semana pasada habían empezado esta causal, pero teniendo en cuenta abuso de poder lo aplicaban contra el
vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Esa vez hubo testigos. En esta oportunidad, el que convocaba era la coalición cívica, que había propuesto a sus testigos. Que de hecho quienes estuvieron disertando en la comisión fue el diputado López y también la diputada Ocaña respecto a este tema, ¿no? Oliveto. Oliveto, perdón. Oliveto, diputado Oliveto, sí. Vamos entonces a la próxima placa para ver, a instancia entonces de la coalición cívica habían sido convocados 4 testigos a saber, vamos a indicarlo. Julio Piumato, secretario general de la UEGEM. Gustavo Francisco Tita, él había sido, vamos a decir, en este caso no dijeron inclusive por qué no habían ido. Julio Piumato no fue porque hay un paro judicial. Marcha entonces estaba en Eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron las justificaciones para no comparecer? Ahí dijeron, porque normalmente lo expresan en esos casos y no le preguntan qué pasó con tal o cual, pero no dijeron en todos los casos. Acá, bueno, Piumato fue por el paro. Gustavo Francisco Tita mandó un escrito justificando su ausencia y se puso a disposición para otra oportunidad. Héctor Marchi, ex administrador de la Corte Suprema, él llamó por teléfono ayer para avisar que no podía asistir y entonces dijo que estaba a disposición en otras oportunidades, pero recordó que él había venido ya 2 veces. Él vino el 25 de abril y el 9 de mayo. Ya estuvo acá en 2 oportunidades. Después se habló mucho del tema de Héctor Marchi, que lo tiene entre ceja y ceja la coalición cívica. Adrián Walter Miretti es otro de los que no estuvo. En este caso, recordemos, en el caso de Adrián Walter Miretti, él no había sido sumado a las convocatorias ayer. Ayer martes, ayer por la mañana, se conoció que se lo sumaba para que concurriera, pero en este caso no se dijo, no se lo nombró en cuanto a por qué no había venido, pero bueno, interpretamos que en ningún momento se dijo, bueno, se los va a mandar con la fuerza pública, para nada. Y la coalición cívica, cuando le tocó hablar, se quejó de que no hubieran venido alguno en particular Héctor Marchi, pero ellos dijeron que bueno, no iban a proceder a pedir que vinieran igual, de alguna manera no iban a hacer algo así. Entonces nada se dijo sobre la ausencia de Adrián Walter Miretti. Veamos la próxima placa. A ver. Adrián Walter Miretti era, acá sí, como vos decías, justamente en el caso de Juan Manuel López y Paula Oliveto, que fueron las voces cantantes de la coalición cívica. Recordemos que uno de los juicios políticos pedidos contra Lorenzetti es justamente de Paula Oliveto. Y ellos decían, entonces ellos se encargaron, ante la ausencia de sus testigos, se encargaron de explicar y especificar por qué estaban convocados. Ya que no venían, dijeron por qué los habían convocado. En el caso de Walter Miretti, que sumaron a último momento y que nadie dijo por qué no vino, era abogado de una mutual llamada Pyme Rural, y a la coalición cívica le había llamado la atención que entre 2016 y 2017 cambiaban cheques de distintos clubes de la AFA. En la causa Fútbol para Todos esto surgió, que esa mutual aparecía también cambiando cheques. Entonces se abrió toda una investigación. ¿Pero qué tiene que ver Ricardo Lorenzetti? Bueno, que Ricardo Lorenzetti y familiares suyos eran socios de esa mutual. Claro. A partir de eso, ellos encontraron alguna relación y quisieron averiguar un poco qué es lo que sucedía. Aparte, un hecho que mencionó Juan Manuel López, el hecho de que todos los familiares, todos se habían anotado en la mutual el mismo día. Bueno, un detalle. Decían, es raro que una mutual cambie cheques y que realice actividades financieras en general encubiertas, como era el caso que ellos denunciaron. Se abrió una investigación, la investigación quedó en manos de María Servini, la jueza María Servini. Después ellos hicieron referencia a que hubo contactos judiciales con ese juzgado que se interesaban por esa causa. En particular, finalmente, que como terminó todo, le quitaron el expediente, contaba Juan Manuel López, y nunca más supimos de qué fue de la vida de Pyme Rural. Pero bueno, hubiera sido interesante, decían, que hubiera asistido Miretti y le iban a preguntar. Veamos entonces la próxima placa, ahí vamos a ver otro de los testigos que no fueron,
No se convirtieron en testigos, pero bueno. Gustavo Francisco Tita fue socio de Ricardo Lorenzetti, por eso estaba convocado. Se ve que no terminaron bien la sociedad, porque él, en declaraciones que leyó Paula Oliveto, dice que el titular de la corte lucra, leyó Oliveto, lucra en el negocio de la salud a través de su hijo Pablo, miembro del Poder Judicial, decían, actualmente miembro del Poder Judicial. Entonces, por eso querían consultarlo. Uno lo había googleado, yo lo había googleado, a ver cuál era la relación de Tita, y me saltaba que era un hombre, un vecino de Rafaela. Rafaela es el lugar donde es oriundo Ricardo Lorenzetti, y vive ahí todavía. Veamos entonces la próxima placa. Otro de los que no asistieron, Héctor Marchi. Héctor Marchi, la coalición cívica siempre le apuntó por su relación con Ricardo Lorenzetti. Recordemos que él era muy cercano, el principal asesor de Lorenzetti. No quiere venir a dar la cara frente a las preguntas incómodas de nosotros, dijo Juan Manuel López durante la exposición de hoy. Él decía, por ejemplo, que le contestaban desde el oficialismo hoy que ningún testigo vino más de 2 veces. Sí. Marchi vino 2 veces, ya recordamos las fechas, entonces el 25 de abril y el 5 de mayo, creo que había concurrido. Por 2 causas distintas, igual había sido. 2 causas distintas, sí, en el tiempo en el que tenía que ver con la obra social. Y coparticipación. Y coparticipación. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que ellos decían, sí, pero hacían referencia a que no había contestado las preguntas, entonces había un intercambio. Se dijo que justamente una de las veces que vino, Paula Oliveto justamente había faltado, fue la única vez que faltó. Paula Oliveto se enojó porque le echaran en cara que había faltado porque estaba enferma. Hubo un intercambio con Vanessa Siley. Sí. Vanessa Siley aclaró que no se lo decía para mandarla al frente, sino por el hecho de que, bueno, que no había estado puntualmente en esa oportunidad, pero había tenido oportunidad en todo caso de que le hubiera podido hacer esas preguntas. Juan Manuel López intervino, dijo que bueno, que le había sido bastante reticente. Él quería, en definitiva, Marchi hablaba de lo que quería hablar. Y en su momento habló y como diciendo, respondió lo que quiso entre una cosa y otra, ¿no? Tal cual sucedió. Recordó que le pegó mucho, me parece que el tema de la obra social fue muy duro con Aldo Tonón y otros involucrados, y bueno, justamente, y había referencia de parte de la coalición cívica al hecho de que, bueno, hablaban de una cierta protección que habría de parte del oficialismo hacia Lorenzetti. O sea que se dijo, por ejemplo, que despierta, López decía, por ejemplo, que despierta muy poco interés acusarlo, le parecía a él. Ellos tienen una causa abierta por enriquecimiento ilícito contra el juez. Esa denuncia fue archivada. Y decían que supuestamente lanzó López que desde el oficialismo había contactos con Lorenzetti justamente para ver cómo hacerlo zafar. Bueno, José, si te parece, vamos a ir un pequeño corte y en minutos nada más volvemos y terminamos de repasar lo que dejó la jornada de juicio político en el día de hoy. Ya venimos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la 3ª edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, 3ª edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país.
innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este lado C del Congreso de la Nación. La parte donde la fibra íntima que uno tiene, ¿no? Que uno lleva. El periodismo es algo que a uno también lo apasiona, es algo que no puedes despegarte del periodismo. Pero bueno, la pintura la verdad que es lo que más llevo adentro y es un poco eso que decía Frida Kahlo.
muchas personas que a la hora de pensar si quieren hacer estas producciones es muy necesario también que haya espacios, y esos espacios justamente nosotros como red de festivales internacionales también promovemos que estas personas después vayan a esos otros festivales, y obviamente que a partir de eso una cadena que termina en la posible distribución, en el ingreso, que es muy necesario pensar que todas estas producciones no se hacen de la nada, se necesita dinero, muchas veces las personas ponen su dinero y necesitan de alguna manera no solamente recuperarlo, sino tener más para poder hacer más producción. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ahora sí continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que dejó la jornada en el día de hoy, que se reunió nuevamente la Comisión de Juicio Político luego de la sesión del día de ayer que duró varias horas. José, ¿en qué más consistió la jornada? Bueno, sí, justamente durante la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, hizo un raconto, lo habíamos mencionado, hizo un raconto detallado sobre lo actuado en la comisión en sus 23 audiencias. Recordemos que esta fue la 24ª, durante las cuales contó que habían participado un total de 65 testigos. Ella se refirió desde aquella reunión del 26 de enero, detalló, bueno, a la siguiente, vinieron a la que fue la semana siguiente. Fue una reunión en la que estuvieron todos los impulsores de las 14 causas que se iniciaban contra los jueces de la Corte. Bueno, a partir de ahí fue muy puntillosa en detallar quiénes habían sido los testigos que habían venido en cada una de las reuniones. Bueno, se pasó por aquella en la que no vinieron los testigos finalmente. Bueno, en definitiva, luego se pusieron a consideración de los cargos los cargos formulados por la presidencia respecto de cada uno de los jueces de la Corte en cada una de las causales investigadas, contabilizando las causas: coparticipación, Consejo de la Magistratura y 2x1. Acá falta obra social, porque obra social se sigue investigando a partir del hecho de que, por un lado, ya se sustanció, porque recordemos que se le envió al juez Maqueda, se le envió la resolución para que tomara nota del tema. Él no respondió, ni se presentó, ni respondió por escrito, recordemos. Pero también hay una subcomisión que se armó, se hizo la referencia a esa, para investigar a ver los otros periodos de la obra social, los periodos que no fueron justamente presididos por el juez Maqueda. Igualmente, bueno, de eso, en realidad, esa causa ya está terminada con aquello que se investigó hasta ahora. Entonces, y acá está faltando también, entonces, la de abuso de poder, que bueno, hoy se dio por finiquitada prácticamente, independientemente de que al no haberse presentado los testigos convocados, se los podría convocar la semana que viene, pero ni siquiera se habló de si va a haber una nueva reunión. Es verdad, no se dijo, nos volvemos a reunir en la próxima semana, tal día, tal hora. No se dijo, quedó ahí. Nos sorprendería. Igualmente, la presidenta dio un cronograma que lo vamos a referir, creo que a partir de la próxima placa, justamente. A ver, vayamos a la próxima placa. Tenemos donde una veremos placa más. Ahí está. El cronograma dispuesto por la presidencia. Justamente ella dijo lo que iban a hacer, pero ya lo que se hizo justamente hoy. Votan los cargos, porque a partir del hecho de lo que habían hablado, bueno, hoy justamente se votaron justamente los cargos que había contra cada uno. Ella leyó puntillosamente causa por causa, que son 3 en realidad, y juez por juez, a ver, en algunas causas estaban involucrados, estaban denunciados individualmente, y en otros varios de los jueces estaban involucrados. En esos casos, por ejemplo, la 2x1, ahí le apuntaban directamente a Rosati, a Rosenkrantz y Rosati, creo. Sí. Se le da traslado por cédula a los jueces,
Claro, es como una notificación. Eso con el traslado por cédula es una notificación. Se les notificará a los denunciados que les darán la posibilidad para hacerlo presencial o por escrito. Ese es el derecho de defensa, de ¿no? cargo. Para que puedan hacer sus descargos. Muy bien. Y después las fechas que nos interesan a nosotros, a ver, por lo que habíamos hablado, a ver cómo sigue esto. Sí. La fecha de convocatoria presencial, el 7 de noviembre. Claramente dudo que no quieren venir, no van a venir. A lo sumo se contestan por escrito, pero venir prácticamente imposible que vengan. Y del 7 al 13 de noviembre estarían dictaminando. Eso también. Esa es la idea. Entonces, recordemos, nosotros hablamos del 20. El 20 de noviembre es el plazo máximo. Desde el 7, o sea, que si quieren venir, que no van a venir, tienen que venir el 7 de noviembre. Si entre el 7 y el 13 de noviembre, entonces el periodo una semana antes del final del periodo en el que funcionan las comisiones, sobre todo en un año electoral, porque ahí tenemos inclusive cuando la fecha estamos ahí muy cerquita de la fecha del eventual balotaje. Así que, bueno, en plena etapa eleccionaria, justamente o no, todo se define el 22 de octubre, estaremos todavía con la etapa definitoria de la Corte Suprema. Bueno, finalmente pasamos entonces al próximo. Bueno, se votó el traslado entonces a los jueces para que los denunciados tengan derecho a voz, según establece el artículo 13 del reglamento. Se hizo mucho hincapié, se dio muchas vueltas con este tema, entonces dijeron, señores, lean el artículo 13 del reglamento, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Este es textual el artículo 13. Traemos el artículo 13 para verlo, a ver de qué estaba hablando. Reunidas las actuaciones sumariales, se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados, agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones, que es lo que está sucediendo. Lo establecido en este artículo no obsta al oportuno ejercicio de la defensa por ante el Honorable Senado de la Nación, que ahí sí tienen la oportunidad de presentarse. José, si te parece, te interrumpo un segundito y vamos a escuchar a la diputada Sile, que ya la estuvimos nombrando aquí, a ver qué decía en el trabajo de comisión. Recordemos que el 15 de junio se votó la constitución de una subcomisión para el análisis de la responsabilidad del resto de los magistrados, no solo del juez Maqueda, a quien se le notificó ese mismo día del artículo 13 de los cargos, ¿no? Y quiero recordar que la propuesta de integración de esa subcomisión para determinar esa responsabilidad fue hecha a todos los bloques que integran esta comisión y que no ha querido el bloque Juntos por el Cambio integrar esa subcomisión. Esto como un primer punto aclaratorio, porque si no podemos llegar a intentar desprestigiar todo lo que acá se ha hecho seriamente, ¿no? Entonces, eso por primer punto. Por causal obra social hay una subcomisión que tiene que elevar un informe, que es muy trabajoso lo que estamos haciendo, y que se ha invitado a los diputados de Juntos por el Cambio a integrarla y que no han querido. Bueno, la escuchábamos entonces a la diputada Sile, y justo haciendo referencia al artículo 13 del reglamento, José, ¿no? Así es, sí, justamente por eso lo citábamos. Ella refería, ustedes lo escuchaban, que hacía referencia a esa subcomisión que estuvo investigando justamente lo actuado en otros periodos de la obra social. Y esa referencia que se hacía al hecho de que, bueno, la oposición había sido invitada a participar y no habían nombrado a ninguno. Entonces ahí le aclararon desde la oposición, la coalición cívica, que bueno, ellos siempre dijeron que no iban a participar de esa investigación. Compartieron entonces un informe elaborado por la presidencia con todos los antecedentes de la motivación y antecedentes de lo que luego serán los dictámenes. Eso fue lo que leyó la presidenta de la comisión. Uno por uno se fueron leyendo los cargos contra cada miembro del Tribunal Supremo. De esa manera se está llegando al final. Justamente habrá otra reunión donde se va a hacer las referencias al mismo trámite con abuso de poder y si hay que agregar algo a la cuestión de la obra social
En ese contexto, Álvaro González dijo, por ejemplo, que el despacho, que bueno, que todo fue un poco que no ayuda a todo este proceso de haber estado todo un año haciendo. En este momento que estamos hablando de un tiempo de racontos, claro, y de balance de lo que fue esto, y decía, bueno, esto no ayuda a la estabilidad del país. Decía, ustedes todo el tiempo llevaron adelante un juicio en el cual sabían que el final iba a ser para que terminara archivándose y guardándose en cajones todo lo actuado. Que en realidad hay que ver, José, porque esto de tener dictamen de comisión tiene 3 años para ser tratado en el recinto. Así es, pero de acá a 3 años, ¿quién sabe lo que va a hacer nuestro país? Él decía en particular que, bueno, que de todas maneras hacen falta y siempre hicieron falta 172 votos, nada menos, o sea, los 2/3. Y es muy difícil llegar. Y la contestación de la presidenta de la Cámara, de la Comisión, Carolina Aguilar, fue: nosotros esto lo tenemos que hacer porque es nuestro deber. Claro, o sea, tenemos que responder a las denuncias. Sí, obviamente, por lo menos también sirve de antecedente para saber que en algún momento el órgano legislativo puede abrir una investigación sobre las funciones que está realizando el Poder Judicial en el caso de que hayan pruebas de un mal desempeño, porque no es investigar por investigar, ¿no? Si supuestamente hay pruebas que marcarían que hay un mal desempeño o un eventual mal desempeño por parte de cualquier magistrado, no solamente de la Corte Suprema de Justicia, está bueno ya, por lo menos si esto llega o no llega a puerto, pero que quede como antecedente de decir, hay que hacer las cosas bien porque en algún momento te pueden investigar con juicio político, ¿no? Así es, y bueno, y a propósito de esto que estamos hablando, la coalición cívica insistió contra Lorenzetti hoy, lanzó duros cargos contra Lorenzetti. Podría llegar a suceder, y a propósito de lo que vos decís, que no haya un juicio masivo contra todos, sino que teniendo en cuenta que los dictámenes son individuales, que los dictámenes son individuales, que en un futuro de acá a 3 años, 2, 3 años, que sí pudiera haber causales contra uno de los magistrados eventualmente, y que se hiciera individualmente por causas que pudieran llegar a surgir, actualizarse. Siguiendo con las pruebas que incluso se incorporaron en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Así es, sí. Así es. Bueno, para cerrar el tema vamos a escuchar al diputado Eduardo Valdés, quien también habló en la Comisión de Juicio Político y decía lo siguiente. Bueno, la verdad que habiendo comenzado en el mes de enero la acusación juicio político, y que hoy ya podamos hacer un predictamen del hecho acusatorio, me parece que realmente no nos equivocamos cuando acusamos por mal desempeño a Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en el tema de la coparticipación. Acusamos por el asalto al Consejo de la Magistratura a Rosati y a Rosenkrantz, por el 2x1 a Rosati y a Rosenkrantz, y por la obra social a Maqueda, ¿no? Y bueno, las pruebas han sido contundentes, y hoy ustedes lo estuvieron viendo en vivo, quizás, que la presidenta de la comisión ha podido leer los cargos, ¿no? Ahora esperemos que se le dé traslado a los ministros, y los ministros tienen derecho a contestar. Bueno, esto fue entonces un breve repaso de lo que dejó la Comisión de Juicio Político, que en realidad, para no haber tenido ningún tipo de testigos, duró bastante. Duró casi hasta las 5:30 de la tarde. No, 2 horas duró, claro. Arrancó a las 3 y cerca de las 5 de la tarde, aproximadamente. Así fue. Bueno, estaban cansados los diputados, hubo una referencia puntual de Juan Manuel López, que bueno, como todos decían, se habían acostado muy tarde, trabajaron mucho en esa reunión de anoche, que terminó a las 6 en punto y había arrancado a las 12:31 del martes. Se avanzaron sobre todos los temas que estaban previstos y se incorporaron algunos más. Y alguno de esos que se habían incorporado quedó pendiente, como por ejemplo el tema de trazabilidad de la pesca. Claro, pero ¿qué pasó con ese tema? Porque ese tema no estaba incluido en el temario. Se pidió tratarlo sobre tablas, ¿no? Así es, se había votado durante el transcurso de la jornada a pedido de la oposición para que se incorporara al temario. Se aceptó finalmente.
Pero bueno, sobre el final de la reunión, cuando llegó el momento de que se votaran algunos temas, hubo uno que se votó, que tenía que ver con la cuestión del abuso sexual de menores. Ese ya se devuelve al Senado con modificaciones. Y cuando tocaba trazabilidad de la pesca, se votaron a mano alzada 2 proyectos, uno de declaración y uno de resolución, y era como una señal un poco de que, bueno, ya está. Muchos interpretaban así, se empezaban a parar, se cayó el quórum. Protestó Graciela Camaño, le echó la culpa al oficialismo de que se estaba alejando y dejó latente la posibilidad de que hubiera algún interés en que no se tratara eso. Le salió a contestar Leopoldo Moró, le dijo que no había ningún interés en particular, solamente que estaban volviendo los legisladores que se habían parado. Pero la cuestión es que quórum no había y se dio por terminada, y esperemos que el tema de trazabilidad de la pesca, veremos que es una cuestión que el año pasado había perdido estado parlamentario, que este año se habían reunido solamente para darle estado parlamentario de nuevo. Pero el año pasado hubieron varias reuniones informativas respecto a ese tema. Así es, está listo para ser tratado, hay mucho consenso, es un proyecto del diputado Carlos Selva, o sea, que es del oficialismo, que también está con una diputada de la oposición, la radical Jimena García. O sea que hay consenso para su tratamiento, pero finalmente, lo defendió ayer Graciela Camaño, insistió en que, tendría que haber sido tratado, quedó pendiente, veremos si puede llegar a rescatarse para evitar que pierda definitivamente estado parlamentario. Seguramente que sí. Habría que ver, ahora ya otra sesión no. Después de las elecciones, yo calculo que en octubre va a haber alguna sesión seguramente, más. Hay que aprovechar, ¿no? Todos estos temas que tienen dictamen, es decir, los aprobamos o los aprobamos. Lo cierto es que la semana que viene seguramente se va a tener que reunir el Senado para no quedar a destiempo y aprobar leyes que tuvieron giro ayer, porque por ejemplo hay leyes que ya quedaron convertidas, como por ejemplo el tema de la ley de alquileres, que ya venía con sanción del Senado, y la ley Olimpia, que ya venía con sanción del Senado, pero alguna otra me parece que no tenía. Universidades, por ejemplo, compre sin IVA. Todas esas ahora tienen que pasar por el Senado para quedar efectivizadas. Y calculo que al gobierno le va a interesar de que esas leyes se queden plasmadas y publicadas antes de que pueda llegar a ocurrir el cambio de gobierno. Sí, es difícil la semana que viene porque ya estamos muy cerca de las elecciones, pero habrá que ver, porque sobre todo por el hecho de que tienen que ser dictaminadas. Entonces, en ese caso, GNL, me imagino que también GNL hay un interés muy especial. Claro, incluso en el día de la jornada de ayer provocó mucho debate, incluso mucha abstención por parte de Juntos por el Cambio de GNL. Sí, esa fue una de las leyes. Y también el tema de la promoción de la industria del calzado, esa otra ley que le interesa, que inclusive la diputada Constanza Alonso, que es la que lo promueve, ella dijo, vamos a hacer todo lo posible para que no quede ahí solamente, porque muchos se conforman con la media sanción. Bueno, hasta acá llegué. Ahora van a tratar de que pueda ser aprobada en el Senado y convertirse en ley. Veremos, así es dificultoso porque ya quedan 2 semanas, o sea, muy poco. Es muy raro que alcance, que haya sesiones en lo que queda. Acá, olvídate, ya está. Yo le tengo fe. Para mí va a haber una la semana que viene. No sé, me puedo equivocar, pero para mí, por una cuestión de que al gobierno le interesa que varios proyectos queden convertidos en ley. Sin la sanción del Senado no van a poder quedar publicados, como por ejemplo el tema del compre sin IVA, ¿no? Que es una bandera por parte del Ejecutivo por sobre todas las cosas. Recordemos, que alquileres ya quedó convertido en ley porque tiene media sanción por parte del Senado, y también el tema de la ley Olimpia. Recordemos que a partir de ahora, una vez que se publique en el boletín oficial, entonces los estrados judiciales van a poder aplicar la figura de la violencia digital que fue incorporada dentro de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como una forma de ejercer violencia de género contra las mujeres. Podríamos decir, estas leyes surgen con todos estos temas de delitos modernos, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de la tecnología, con la difusión de material íntimo sin el consentimiento de la víctima por sobre todas las cosas, que eso termina lesionando y dañando hasta psicológicamente a una persona, al punto de que muchas mujeres terminan suicidándose a causa de ese delito. Y llegamos al final, José, nos volvemos a encontrar mañana con resumen de la sesión. Así estaremos. De lo que dejó la sesión del día de ayer. De hoy. De hoy, claro, ayer y hoy. Nos vemos mañana como todos los días. Chau.